Bien, buenos días, bienvenidos a el webinar online de Rhino. Vamos a trabajar con una imagen de fondo. Básicamente, una de las cosas que siempre me preocupa, como decían, si me ha de venir la inspiración, lo mejor es que me venga cuando esté trabajando, pero esto no lo podemos controlar y la inspiración nos puede venir en cualquier momento. El día de hoy lo que vamos a hacer es que voy a explicar el temario y vamos a desarrollar un ejemplo práctico, donde vamos a ver cómo podemos, a partir de una imagen que hayamos desarrollado desde un sistema de diseño digital o bien simplemente desde una servilleta, vamos a poder plasmar esa información dentro de Rhino y lo vamos a poder aprovechar para crear un modelo. Para insertar esa imagen de fondo tenemos un comando específico que será con el que vamos a trabajar y a partir de ahí vamos a insertar en diferentes vistas el boceto generado y vamos a crear unas curvas. Vamos a ver cómo trabajar con esas curvas y cómo hacer ajustes de continuidad. Esto es importante porque de cara al modelado de las superficies, nosotros vamos a crear unas superficies con la calidad en función de la calidad que tengan las curvas, con lo cual es importante el poder trabajar con ellas. Voy a volver a mostrar la pantalla de Rhino, que es donde vamos a desarrollar el modelo. Y para ello he creado dos capas, una en las cuales voy a colocar las curvas y otra en las cuales voy a colocar las superficies. En un principio, la configuración que nos ofrece Rhino es de 4 vistas, donde tenemos la vista superior, la frontal y la vista derecha. Esto nos podemos imaginar un cubo, pero también tenemos las 3 vistas opuestas, lo que sería la vista inferior, la vista posterior y la vista izquierda. En este caso, lo que me va a interesar es crear una vista inferior, porque yo he hecho un diseño de mi modelo respecto de la vista superior, la vista inferior y la vista frontal. Dentro de la configuración de Rhino, tenemos la posibilidad de trabajar a nivel de propiedades del documento, es decir, del 3DM, el fichero que vamos a crear, y luego opciones propias del programa. Dentro de cada dibujo, nosotros podemos controlar la rejilla. Y en este caso yo no voy a utilizar la rejilla, con lo cual voy a desactivar que en todas las vistas la rejilla quede sin visibilidad. Hay la posibilidad de aplicar los cambios de la rejilla solo a la vista activa, pero en este caso lo voy a desactivar en todas las vistas. Lo siguiente que voy a hacer es que voy a dividir dentro de la disposición de vistas. Tenemos la posibilidad de dividir horizontal o verticalmente una vista para crear otra. En este caso lo que voy a hacer es en la vista superior, la voy a dividir horizontalmente para colocar una vista desde la parte inferior. En la opción de definir vistas tenemos la posibilidad de definir el punto de vista desde la parte inferior de nuestro modelo. Bien, una vez ya tenemos las 3 vistas que nosotros podemos ajustar para que el tamaño pues más o menos sea de 1/3 de la pantalla compartida, voy a empezar a insertar las imágenes. Para ello, dentro del menú desplegable de vistas, tenemos la opción de poder colocar un bitmap de fondo. Este bitmap de fondo nos va a permitir el poder utilizar esa imagen para calcar. Para este ejemplo, que también os haré llegar, por si os interesa, los modelos conjuntamente con el vídeo posteriormente en un correo, voy a utilizar esta serie de BMPs, que es uno de los formatos de archivo que soporta. En tipos de archivo podemos ver cuál es la lista completa de formatos, no solo el BMP, sino también otros formatos como JPG o TIFF o PNG. Voy a empezar por insertar la vista superior. Marcaré 2 puntos. En un principio no importa cuál es el tamaño, porque veremos cómo luego vamos a poder ajustar esta imagen a una medida concreta. Y voy a repetir esta opción en la vista inferior
y en la vista frontal. Voy a ir cambiando de vista y repitiendo el comando. Esta sería la parte de la vista frontal. Bien, una vez ya tenemos insertadas las imágenes con las cuales yo voy a trabajar, lo que vamos a hacer es establecer cuál es el tamaño que yo quiero que tenga este elemento. Por supuesto, en este caso yo podría tener los bocetos a un tamaño igual, pero ya podría ser que yo he creado los bocetos en diferentes hojas y no he tenido en cuenta cuál es la relación de tamaño entre una y otra. Por supuesto, sí la proporcionalidad, pero no el tamaño. Es por eso que nosotros vamos a crear una línea y vamos a utilizar una línea desde el punto medio, porque en este caso lo que voy a hacer es que mi línea se encuentre centrada sobre el punto 00 de las coordenadas. Y voy a decirle que quiero que tenga una longitud de 75 unidades. Hablamos de unidades porque de cara a poder extraer esto, podremos luego ajustar estas unidades con diferentes sistemas, metros, milímetros, centímetros, en función de lo que me interese. Lo que sí que voy a hacer es que este 75 va a ser la longitud de la mitad de mi objeto, ya que la línea que creamos es una línea que al partir desde su centro hasta el extremo me va a dar el doble de su longitud. Esta línea, por supuesto, se va a ver en todas las vistas y es por eso que yo ahora voy a utilizar esto para ajustar mis elementos. Como ya sabéis, en Rhino, haciendo un doble clic sobre la ventana, tenemos la posibilidad de maximizar esa vista. Pues bien, dentro de las opciones de Bitmap, desde el desplegable de la ventana, tenemos acceso a los comandos del Bitmap de fondo. Lo que podemos hacer es alinear nuestro modelo. Alinear el modelo es lo que nos va a permitir el establecer un tamaño de medida unitario. Para eso yo voy a utilizar la longitud total de mi modelo. Yo le voy a decir que mi punto base del bitmap va a ser el punto medio de uno de los extremos y con el orto activado me voy a desplazar hasta el otro extremo. Lo que voy a hacer es utilizar los modos de referencia con el modo punto final para poderle indicar que quiero que este modelo se ajuste desde un extremo al otro extremo de mi línea. Con lo cual ya tenemos aquí lo que sería la vista superior de mi bitmap ajustado a la longitud que quiero. Y vamos a proceder a hacer lo mismo con el resto. Dentro del comando en la vista inferior, bitmap de fondo, vamos a decirle a alinear. Voy a indicar que el punto base va a ser el punto medio de un extremo hasta la longitud total del elemento. Le voy a decir cuál es la relación que existe con mi línea. Marco los dos puntos finales con los modos de referencia y me hace el ajuste. Finalmente, haremos lo mismo en la vista frontal. Volvemos a ejecutar el comando bitmap de fondo para alinear nuestro modelo respecto del punto medio de un extremo hasta el punto medio del otro extremo. En este caso, fijaros que la vista en planta y la vista inferior hemos utilizado como la parte exterior de lo que sería el micro. Por lo tanto, yo me colocaré en la longitud sobre ese punto, no sobre el cuerpo de la vista que estoy viendo ahora. Es que me interesa que esta sea la longitud que me cubra de mi modelo. Y nos iremos a indicarle cuáles son los puntos respecto de la línea. Bien, una vez ya tenemos nuestro modelo ajustado, una de las opciones que tenemos, esto es opcional, dentro de la disposición de definir cámara, es que nosotros podemos o bien sincronizar las vistas para que de esta forma el programa nos ajuste el tamaño del resto de vistas respecto de la vista activada, en este caso la inferior, o también tendríamos la posibilidad de establecer como cámara vistas vinculadas. Esta opción lo que nos permitirá es que si yo desplazo, hago zoom o hago encuadre en una vista, cualquiera de ellas, el resto se va a ajustar de forma automática a mi tamaño y a mi ubicación de mi modelo.
Bien, una vez ya tenemos colocado nuestro objeto, nos vamos a ir a dibujar la geometría. Y voy a empezar por la geometría de las curvas en la vista frontal. Para ello nos vamos a venir a activar la vista, la capa de curvas. Y vamos a hacer, utilizando los modos de forma libre, el comando de forma libre, básicamente tenemos opción para crear nuestra curva a partir de puntos de control o a través de puntos de interpolación. Yo en este caso voy a elegir la opción de puntos de control. Le voy a indicar que quiero partir desde este punto. Desactivamos en este caso el orto para ir marcando. Podemos hacer zoom para ajustarnos mejor a la posición de nuestra geometría. Voy a ir marcando el contorno de lo que es mi teléfono. Voy a acabar en este punto de aquí para que se me ajuste al punto final y voy a continuar por la parte superior. Fijaros que aunque estemos trabajando con curvas, si nosotros activamos el orto para colocar puntos de forma lineal, el programa me va a permitir crear formas también rectilíneas. En este caso vamos a desactivar para hacer esta parte del contorno hasta este punto de aquí, y aquí vamos a volver a proceder a crear una forma a partir de puntos más o menos rectos hasta este punto de aquí. Bien, ya tenemos nuestra primera línea creada, la vista frontal. Esta sería la geometría que nos ha creado. Por supuesto, podemos utilizar, seleccionando la línea, el desplazamiento de los puntos de control, que podemos hacer de forma manual, o si seleccionamos los puntos, lo podemos hacer a través del gumball, para que estos puntos de control que nosotros hemos ido marcando nos permitan el recolocar la línea en su posición, digamos, más adecuada respecto de los puntos que yo le he designado. Podemos hacer esta tarea tantas veces como queramos. Siguiente trabajo que vamos a hacer es que vamos a trabajar respecto de la línea inferior para crear uno de los contornos. Vamos a maximizar esta vista. En este caso voy a utilizar también los puntos de control y voy a empezar en el mismo lugar que empecé antes. Voy a ir marcando por encima de las crestas del contorno hasta llegar al punto final extremo que me interesa, que más o menos será este punto de aquí. ¿De acuerdo? Bien, lo que podemos apreciar cuando tenemos esta geometría creada es que nosotros, al estar trabajando en la vista inferior, pero respecto del plano de construcción, digamos, la parte inferior del superior, esta línea se ha creado de forma horizontal. Vamos a seleccionarla, esta es la línea que hemos creado. Pero podemos ver en la parte frontal cómo la línea de partición que tenemos se encuentra en un plano con curvatura. Pues bien, lo que vamos a hacer ahora es que vamos a volver a crear la línea que nosotros queremos que tenga de contorno a partir de esta vista frontal. Le voy a indicar que quiero partir desde este punto de aquí y voy a dibujar la línea que va a tener de contorno de partición hasta este punto de aquí. Con lo cual ahora tendremos dos líneas. La línea que hemos creado de contorno respecto de la parte inferior y la línea que ahora se encuentra en el plano de construcción frontal, con lo cual a mí lo que me interesaría sería crear una curva que fuera la mezcla de ambas, es decir, que tuviera la inclinación de la vista frontal, pero que tuviera la curvatura de la vista inferior. Para eso vamos a utilizar un comando que tenemos dentro del menú de curvas que nos permite crear curvas desde dos vistas. Con el comando curva desde dos vistas, lo que vamos a hacer es que vamos a seleccionar la línea de curvatura de la parte media y la línea de curvatura
de la parte superior. Y nos va a crear esta tercera curva, esta que tenemos aquí. Como veis, esta línea tiene la curvatura vista desde la parte frontal de la que se encuentra en el plano universal y tiene la curvatura de la vista o de la línea que se encuentra tanto en la vista inferior como la superior, puesto se ve en ambos casos. Con lo cual ahora ya podemos o bien desactivar o bien ocultar las otras líneas. Es decir, esta línea de aquí no me interesa visualizarla, por lo tanto voy a utilizar la opción de ocultar y esta línea de aquí la puedo ocultar. La podríamos colocar en una capa aparte o bien la podríamos directamente borrar. Pero bueno, por ahora me voy a quedar con esta información en una capa oculta, por si acaso la necesito más, bueno, en una capa más que una visualización oculta, ¿no? Bien, lo que voy a hacer ahora es que voy a crear el otro lateral de esta curva. Para ello nos vamos a venir a las herramientas que nos permiten transformar, creando un reflejo de la curva actual. El reflejo nos permite seleccionar una geometría, indicar cuál es el punto que queremos utilizar de base. Yo puedo utilizar de base el punto 0. Y vamos a utilizar el modo ortogonal para establecer la línea de partición respecto del eje de las X. Con lo cual ya tenemos la curva que se encuentra en el otro lateral. Aquí tenemos estas dos curvas creadas. Bien, de cara a generar la superficie, una de las cosas que sería recomendable sería estas dos curvas que nos ha generado. Como vemos, tiene una gran cantidad de puntos. Lo que sería recomendable hacer, aunque por el tipo de superficie que voy a crear utilizaré otro sistema de control, pero como decía, la calidad de las curvas es base de cara a la calidad de las superficies. Una de las opciones que podríamos hacer sería reconstruir estas curvas para que en vez de tener 52 puntos con un grado 3, que ya es un grado adecuado, tuviera un número de puntos inferior. ¿De acuerdo? Hay que tener en cuenta que cuando nosotros establecemos el valor, él nos hace un cálculo de cuál es la desviación máxima. Con lo cual, fijaros que si yo ahora voy a multiplicar por 2, voy a hacer que la cantidad de puntos sea 30, vemos que la desviación máxima viene a ser de una décima. Si lo bajamos a 15, que es el valor que él nos proponía, es de 3 décimas, casi 4. Pero fijaros que si yo, por ejemplo, pues bajo a un nivel de 12, tengo 4 décimas, pero sigo por debajo de las 5 décimas, ¿no? Esto viene a colación a que lo mejor sería reconstruir la curva con el número de puntos mínimo dentro de la tolerancia que nosotros estemos dispuestos a admitir. Es decir, si a nosotros medio milímetro de desviación de la curva respecto de la original nos es adecuado, pues podemos hacer una reconstrucción con 12 y mantenernos por debajo de esa tolerancia. Como la opción de eliminar original está activada, fijaros que ahora el programa me ha creado estas curvas nuevas con menos puntos. Y una de las cosas que nos ha pasado aquí, y ha eliminado las originales, pero una de las cosas que nos ha pasado aquí, que como podemos apreciar claramente, hemos perdido la continuidad en la parte posterior, en la parte de la punta, ¿no? Como podemos ver aquí, tenemos lo que se conoce técnicamente como un king point, es un punto que está, digamos, como canto vivo, como arista, ¿no? Si nosotros queremos hacer un ajuste de esta geometría para que tenga continuidad, si es continuidad de tangencia lo podemos hacer manualmente, pero una de las opciones que tenemos dentro de Rhino en las herramientas es que existe el comando igualar, que nos permite establecer una continuidad de las curvas que lo haga el programa de forma automática. Vamos a seleccionar las dos curvas. Hay que tener en cuenta que la primera curva que nosotros seleccionamos es una curva que nos va a permitir el almacenar o el absorber toda la modificación, con lo cual yo he marcado la de la izquierda, vemos cómo la de la izquierda se modifica para tener continuidad, en este caso de curvatura, con mi geometría, pero si promedio
a las dos curvas, las dos se van a modificar de cara a tener la continuidad repartida entre las dos. Yo en este caso, como comentaba, voy a hacer un ajuste de continuidad curvatura, pero en la tangencia. Una de las cosas que podemos ver es que el resultado que obtenemos de la continuidad de curvatura nos está desviando lo que sería la forma de nuestra geometría base, ¿no? Como vemos aquí tenemos una forma mucho más redondeada. Pues bien, yo voy a admitir esto porque nos vamos a quedar con estas dos curvas y lo que podemos ver cuando las seleccionamos es que para tener esta continuidad, él ha alineado estas curvas que tenemos aquí. Bien, una de las cosas que podemos hacer ahora es que estos puntos que tenemos aquí no los podemos modificar, porque si modificamos estos puntos perderíamos la continuidad. Pero a partir de aquí podemos trabajar con el resto. Una de las cosas que podemos hacer es seleccionar estos dos elementos geométricos y podemos desplazar estos puntos de control para tener más control respecto de ellos y podemos utilizar una de las opciones que tenemos en Rhino, que es el toque ligero. Con la tecla Alt pulsada y la tecla Control podemos ir desplazando este punto de control para que se ajuste más a la forma que tenemos de nuestra geometría. En este caso, lo que me puede interesar también para ajustar estos puntos es que fijaros, si yo mantengo voy a centrarme en la vista inferior para que se vea mejor. Si yo desplazo estos puntos para acercarlos, pero no me muevo de la línea base, podemos ver que este punto continúa alineado con el punto inferior y puedo hacer lo mismo con el otro extremo. Es decir, yo puedo ahora ajustar esta forma, podemos eliminar esta parte de aquí y volver a repetir el comando de reflejar, utilizando este punto de aquí como base, por ejemplo. Respecto de estos puntos de aquí, voy a activar el modo ortogonal para tener la otra parte. Tenemos aquí la geometría creada y si marcamos los dos, veremos cómo los puntos siguen estando alineados. Con lo cual, sigo manteniendo continuidad. Si no lo tengo claro, porque en este caso se puede apreciar fácilmente, dentro de análisis tenemos la posibilidad de ver cuál es la continuidad que tiene una curva, lo que se llama la continuidad geométrica. Seleccionamos una curva y otra curva y podemos ver cómo él me mantiene una continuidad del tipo G2, en este caso incluso superior a la de tangencia. En este punto de aquí podemos ver cómo las curvas que nosotros hemos creado, el punto de control se encuentra tocando este punto de inicio, pero no la parte de la curvatura. Con lo cual, una de las cosas que podemos hacer es desplazar para que esta geometría tenga contacto de forma perpendicular a estos dos elementos. Con lo cual, podemos seleccionar estos puntos de control e indicarle que quiero desplazar este punto. Voy a desactivar el gumball porque voy a coger este punto de aquí. Voy a activar la opción perpendicular. Le voy a decir que quiero que este punto de aquí me venga perpendicular hasta este punto de aquí. El punto de contacto con la otra geometría. Y podríamos hacer lo mismo. Es decir, nosotros podemos seleccionar esta curva que tenemos aquí y ahora desplazar estos puntos de control que me moverán toda la geometría. En este caso sí que voy a utilizar el gumball para que tenga lo que sería la longitud de mi geometría hasta este punto de aquí, una longitud, digamos, total. Que la distancia de un píxel sería bastante pequeña, ¿no? Bien, una vez ya tenemos creadas las curvas, vamos a proceder a crear la superficie, ¿no? Como hemos visto, hemos estado trabajando un rato con las curvas para obtener la máxima calidad. Como vamos a crear una superficie de transición y me interesa que cada curva esté de forma individual, voy a partir
esta geometría utilizando este elemento de aquí. Voy a marcar el punto de partición. Para tener esta curva de aquí y esta curva de aquí. De forma que ahora nos vamos a superficie y para crear la superficie voy a utilizar la superficie de transición. La superficie de transición me permite seleccionar curvas o que todas estén abiertas o que todas estén cerradas. En este caso voy a seleccionar estas curvas que tenemos aquí y podemos ver diferentes opciones. Si no utilizamos o si utilizamos la opción de no simplificar, veremos el resultado que nos genera. Voy a cambiar el tipo de superficie aquí. Voy a ponerme, voy a repetir el comando de transición y voy a activar dos opciones. Una, vale, quiero que sea normal. Voy a ajustar mejor estos puntos de aquí. Porque creo que al moverlo ha habido algún punto que me ha quedado fuera. Que son estos de aquí. Vale. Ahora creo que ya está en contacto. Voy a repetir porque solo me permitía hacerlo por... Y le voy a decir que quiero que me haga una transición cerrada. Entonces vamos a ver, voy a poner en modo sombreado para que se vea mejor. Esta es la superficie que nos ha creado. Entonces ya podemos advertir, debido a la forma que yo estoy creando, digamos, no simplificada, cómo las isocurvas que me están mostrando más o menos cuál será el reparto de los puntos de control, estos puntos de control van a quedar, digamos, poco ortogonales, ¿no?, para trabajar. Entonces, una de las opciones que tenemos es la posibilidad de reconstruir esta geometría y hacerlo por un número de puntos de control. Entonces, yo aquí puedo establecer cuál es el número de puntos de control y vemos como ahora las isocurvas ya vienen de una forma, digamos, más organizada, ¿no? También lo podemos hacer por tolerancia y poner un valor de tolerancia. En este caso, cambiaríamos el valor de tolerancia para que se ajustara mejor. Yo en este caso lo que me interesa es hacerlo por la opción de reconstrucción por 30 puntos. Podemos poner diferentes valores para ver cuál es el tipo de calidad que nos va a establecer en cada uno de ellos en función de cómo queremos que nos haga las continuidades de la superficie. En este caso voy a poner un valor de 25 para esta geometría que voy a crear. Le voy a decir que quiero aceptar y voy a mover este elemento porque vamos a hacer otra geometría para ver cómo trabajar con ellas y ver diferentes opciones. Voy a repetir el proceso. Me voy a venir aquí y voy a decirle que quiero hacer una superficie de transición entre estos elementos de aquí. También los marcamos
consecutivamente. Le voy a decir que quiero una transición cerrada para que me genere este elemento con el mismo número de puntos. Y la última que voy a hacer, voy a cambiar el modo de geometría que voy a utilizar para crear mi forma. Y es que vamos a utilizar otra opción que me va a permitir crear secciones respecto de la forma transversal de mis curvas. Voy a utilizar la opción de curvas perfiles de sección transversal y voy a seleccionar, igual que antes, en orden, las curvas que quiero seguir. Una vez tenemos las curvas seleccionadas, lo que vamos a hacer es que nos vamos a venir dentro de la vista superior y vamos a ir marcando líneas para que él me genere líneas de forma ortogonal, para que él me cree los perfiles de sección transversal. Ahora aparentemente parecen líneas. Me puedo ir, como veis, me puedo ir espaciando en función de, digamos, de la dificultad o de la inclinación de mi superficie. Por ejemplo, llegados a esta zona de aquí, voy a indicarle más líneas para que se ajuste mejor. Por ejemplo, voy a crear una más hasta aquí. Y en esta zona de aquí voy a colocar alguna más. Si nos venimos a la vista para ver esta zona, que es la que me interesa tener más líneas. ¿De acuerdo? Para que tenga más calidad. Pues bien, una vez tenemos, aquí podemos ver las formas geométricas que hemos creado. Cuando tenemos este tipo de líneas, podemos utilizar otro comando dentro de superficies, que es el de red de curvas. Red de curvas lo que necesita son líneas en la dirección X y la dirección Y para crear la superficie. Seleccionamos todo nuestro objeto y podemos ver aquí cómo nos genera esta geometría en base a una serie de aristas y unas curvas interiores que puedo controlar también. Y esta sería otra forma de crear la superficie a partir de secciones transversales. Como vemos, en diferentes opciones, en este caso, debido al número de puntos que teníamos, podríamos haber añadido puntos. Aquí hemos visto cómo hemos perdido cierta calidad, pero vemos cómo al hacer incidencia en la cantidad de puntos que queremos, la forma se ajusta mejor en este caso. Por último, para este ejemplo, lo que voy a hacer es que voy a utilizar dentro de estas vistas que tenemos aquí, voy a utilizar una de ellas, ya que en principio estas dos son iguales, pero para darle cierto valor al cambio de geometría, voy a seleccionar una serie de puntos, uno sí y uno no, hasta un total de 4, y voy a desplazar estos puntos para crear un grip en esta parte de aquí. Con lo cual podemos ver cómo a partir de una idea de boceto voy a desactivar los puntos de control y voy a ocultar la parte alámbrica. Voy a juntar esto un poquito, más o menos aquí. Tenemos nuestros 3 modelos. Y mientras me lo pienso, voy a activar un comando que nos permite hacer un plano giratorio. Aquí puedo controlar la velocidad. Puedo ir encuadrando si me interesa. Para irme pensando cuál de los modelos me gusta más. Puedo cambiar el punto de vista para verlo desde diferentes
puntos de vista, para ver curvaturas, continuidades, etcétera. Bien. Voy a volver a compartir el temario. Bueno, en resumen hemos visto cómo colocar una imagen de fondo que proviene a partir de un boceto. Lo hemos podido hacer en diferentes vistas. Hemos visto cómo generar curvas y cómo trabajar con ellas para que esas curvas sean lo máximo de buenas posibles, que tengan el máximo de calidad, para posteriormente obtener superficies que se adapten a ellas de la forma más adecuada y más simple posible. No sé si queréis hacer alguna pregunta a través del chat. Hay la posibilidad de escribir si tenéis alguna duda al respecto de todo lo que hemos visto, explicado, o alguna cosa que no haya quedado clara. Bueno, como comentaba, hay la posibilidad de enviarme un correo, tanto personalmente a mí, a xavi@ecreatia.com, como si queréis información de soporte, a soporte@ecreatia.com, o también a través de comercial@icreatia.com. También os dejo el teléfono. Ahora, debido a la situación, tenemos un poco el sistema restringido. Esperamos volver a la normalidad pasado esta atípica Semana Santa. Pero bueno, en cualquier caso, si necesitáis algo de forma urgente, os podéis poner en contacto conmigo a través de este teléfono. Por mi parte, nada más que invitaros a conectaros a la web de icreatia.com. Salud para todos y yo me quedo en casa.